Buenas tardes, Concha. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Concha Vidales. Concha es de Irún. Ella estudió biología, se especializó en genética humana y estuvo muchos años trabajando en Policlínica Guipúzcoa. Como ella dice, ahí también fue emprendedora porque ella fundó el servicio de genética molecular, que es lo que ha dado lugar al emprendimiento en el que está ahora metido, que es DNA Data. Lo primero de todo, Concha, ¿qué es DNA Data? Bueno, pues DNA Data es una empresa biomédica que a lo que se dedica fundamentalmente es al diagnóstico de enfermedades genéticas, de las llamadas enfermedades raras. Ujú. Ajá. Y ese diagnóstico se hace con alguna tecnología especial, con técnicas que están en en el mercado, o sea que es un poquito lo que habéis aportado en ese mundo. A ver, nosotros dentro de la I+D que realizamos siempre estamos focalizados a mejorar la respuesta diagnóstica y la manera en la que se hace el diagnóstico de nuestros pacientes, porque las técnicas que se utilizan, aunque han mejorado mucho, siguen siendo en algunos casos bastante tediosas. Es decir, esta imagen que tenemos todos cuando sale en la tele, que cogen una muestra y nada, enseguida la meten en una máquina y sale el resultado y tal. Ujú, Ojalá fuera así, ¿no? A veces estamos 2 y 3 días trabajando para obtener resultados y luego se tarda muchísimo tiempo en analizar lo que se obtiene y esto al final retrasa el diagnóstico del paciente, ¿vale? Entonces, las ujú, tecnologías que se utilizan son muy complejas, han avanzado más que nuestro conocimiento, pero nuestra ujú. investigación siempre va dirigida a mejorar nuestra respuesta diagnóstica y a simplificar en la medida de lo posible todas estas técnicas que tienen que utilizarse para diagnosticar al paciente. Vale. Em, bueno, tú antes hacías cosas de estas, perdón que utilice esa expresión, Sí, no, no te preocupes. en tu trabajo anterior, ¿verdad? Estabas en la unidad de genética molecular, con lo cual Sí, algo tenía que ver. siempre he hecho lo mismo, efectivamente. Siempre nos hemos dedicado al diagnóstico. Lo que pasa es que realmente cuando tú te dedicas al diagnóstico, conoces las historias de los pacientes, que bueno, pues muchas veces se ha comentado y es así, los pacientes afectados de enfermedades raras pues suelen sufrir un auténtico calvario, una peregrinación de varios años, de bastantes años, hasta que consiguen un diagnóstico certero, ¿no? Ujú, Entonces, claro, cuando tú te dedicas a este diagnóstico te das cuenta de que la investigación es fundamental. Es fundamental para ujú, mejorar, para agilizar, para plantear nuevos procedimientos que mejoren las técnicas que se utilizan. Y esa fue la razón por la que ujú. decidimos trasladarnos al parque Ajá. y abrir ese área de I+D en la empresa. Ajá. O sea, DNA Data realmente depende 100% de Policlínica Guipúzcoa a día de hoy. No tenemos Ah, nada no, que hablas ver. de la unidad que creaste en su Claro, no día, ¿no? tenemos Vale, nada vale, que sí. ver. Nosotros estuvimos allí, fue una Ujú, experiencia estupenda y ujú, bueno, pues nos dieron un proyecto muy importante de la Unión Europea para desarrollar unos procedimientos prenatales y decidimos que era el momento de trasladarnos al parque y de hacer esa ujú. unidad de I+D mucho más potente que pudiéramos integrarla con nuestro proceso diagnóstico, pero no tenemos nada que ver con Policlínica. Bueno, la Policlínica tampoco está muy lejos del parque, No, realmente. no, por supuesto, no está aquí al lado. Los que no somos de Donosti, yo creo que consideramos incluso que es como parte del parque, Sí, se podría decir que sí, porque los autobuses pasan por allí, etcétera, etcétera. sí. Eh, bueno, entonces la pregunta que viene ahora, Concha, es un poco cómo se produce la decisión de emprender, ¿no? De montar una empresa nueva, etcétera, porque tú tenías un trabajo que además estabas haciendo lo que querías en ese sentido. Entonces, decidisteis montar una empresa nueva. ¿Qué hubo detrás de esa decisión, ¿no? ¿Cómo fue el Pues proceso? lo que te Mm, estoy diciendo, ver que los pacientes, que para poder hacer esos diagnósticos se tardaban muchísimo tiempo, sobre todo en el ámbito prenatal. Nosotras, bueno, somos líderes en el mercado de pruebas prenatales con hallazgos del segundo trimestre, cuando hay hallazgos ujú, ecográficos, bueno, anómalos en el segundo trimestre de la gestación.
Entonces veíamos que se tardaba muchísimo en dar el resultado. Necesitábamos hacer algo ágil. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hacer un cribado de todo el exoma fetal para encontrar una alteración que se tarda en un paciente adulto pues, unos 20 días laborables, un mes, en una muestra fetal podemos hacerlo en 5 días. Y eso es gracias a todo nuestro proceso de investigación, a todo el esfuerzo que hemos realizado para hacer esta mejora. Eso puede sonar a nada, pero para unos padres que están esperando un resultado es muy importante. Claro. Pero vamos a ver, entonces a ver si lo entiendo del todo. Primero Sí, se crea la unidad dentro de Policlínica, la eso unidad es. persigue investigar para poder avanzar en No, el no, no, técnico. no. Nosotros No. cuando estábamos en Policlínica hacíamos algún tema de investigación, pero no teníamos una investigación como la que tenemos ahora, ¿vale? En Ajá. Policlínica vimos que había esa necesidad y que no nos podíamos dedicar solo al diagnóstico. Y esa Vale, vale. reflexión fue la que motivó salir de Policlínica y venir al parque. Vale, vale. Entonces, estoy intentando ponerme en vuestra situación. Erais varios doctores que estabais, o biólogos que estabais en esa unidad, que veíais esa necesidad de mejorar, de acelerar los diagnósticos, Sí, que había que investigar más para acelerar esos diagnósticos, y entonces decidisteis que eso exigía investigar y que había que crear una empresa especializada en investigación. bueno, la empresa en realidad está especializada en el diagnóstico de enfermedades genéticas. Lo que pasa es que Ujú, digamos que construimos esa parte de I+D de una manera pues mucho más potente y con más recursos y con más dedicación. Pero la ujú, empresa se dedica a lo mismo que se dedicaba entonces. ujú. Bueno, la empresa no existía antes. Vosotros No, antes no, erais, no, no. trabajabais para la Policlínica, hacíais este tipo de diagnósticos, Eso es. tardaban mucho tiempo y entonces decidisteis que Eso había es. bueno, por una parte decidíais que había una necesidad, una oportunidad también. Eso quiere decir que había gente que podía pagar por ello, ¿no? Porque si no, no se monta una empresa, ¿no? Y eso exigía tener técnicas más avanzadas, ¿no? Que las que teníais hasta ese momento. Mm, Sí, o sea, era hacer una apuesta tecnológica en mejora de ujú, equipamientos y también en tener un equipo formado con esa visión dual entre el diagnóstico y la ujú, investigación. ujú, ujú. Bueno, entonces está por una parte la oportunidad que divisasteis, ¿no? Que la mamabais todos los días porque era lo que veíais en vuestro trabajo constantemente. Veíais esos, como has dicho tú, esos padres que tenían que esperar mucho más tiempo Sí, del que parecía conveniente a tener un diagnóstico final de lo que podía tener su hijo, tener o no tener. Y, y luego, por otra parte, pues cuando uno va a emprender también hay un riesgo, ¿no? Hay una cierta parte de aventura. Esa sí, parte erais conscientes también, imagino, ¿no? Que sí, ya. totalmente, totalmente. Lo que Mm, pasa es que, bueno, mm, siempre hemos sido mujeres combativas y mm, nos ha gustado este mundo. Entonces, bueno, pues veíamos también los inconvenientes, pero yo creo que, bueno, en ningún momento pensamos que no lo fuéramos a conseguir o que fuera una aventura imposible. Siempre soñamos con hacerlo y al final, bueno, pues lo ujú, conseguimos. No solo eso, también soñamos, mi socio y yo, Itziar Zubillaga, con montar una empresa que fuera para mujeres y que permitiera conciliar la vida personal con la laboral. Y, ujú, y bueno, aunque luego ya han pasado los años y hemos abierto, ¿no?, el abanico a todo tipo, ujú. o sea, a los profesionales en general, pero bueno, en ese momento también nos parecía una idea interesante. No solamente hacer una empresa en la que tuviera cabida el emprendimiento y la investigación, sino también crear una empresa en la que la conciliación fuera una realidad y no algo, bueno, pues de lo que se habla, pero que luego realmente no se pone en práctica. Ujú. O sea que uno de vuestros
motivaciones o una de vuestras valores fundamentales a la hora de emprender era conseguir que esa conciliación fuera una realidad dentro de vuestra Eso empresa. es. Ujú, Y es una realidad hoy en día en nuestra ujú. empresa y yo creo También, que es también lo de habéis las conseguido. cosas que nos sentimos más Mm. orgullosas. Sí, Vale, ahora te voy a preguntar sobre eso, pero vamos a terminar, si te sí, parece, con la parte de emprendimiento, Concha. Entonces, teníais clara la oportunidad, la necesidad, conocíais perfectamente las técnicas, erais conscientes también del riesgo, aunque lo procurabais no verlo, ¿no? Por lo que me has dicho, erais valientes y hombre, no cuando queríais uno verlo es consciente para que no os ciegue, ¿no? Sí. claro, cuando uno es consciente del Mm, riesgo, pues quieras pone los mecanismos para intentar asumir los menos posibles, ¿no? Tampoco mm. montamos esto de manera inconsciente, conocíamos el mercado y sabíamos un poco qué es lo que había que Mm. hacer, ¿no? ¿Y a qué te refieres con poner los mecanismos para asumir los menores A riesgos ver, que no es lo posibles? mismo cuando tú montas una empresa y acabas de llegar que cuando tú montas una empresa y ya tienes años detrás de conocimiento en el sector. Es diferente, ¿no? Ujú, Porque sabes un poco cuál es el mercado, dónde están tus nichos, qué es lo que tienes que hacer, aunque todo está difícil para todos, pero bueno, cuentas con ese conocimiento que igual un emprendedor que acaba de salir de, de- ujú. de sus estudios, un máster de una carrera, pues igual no lo tiene, ¿no? A eso me refería. Sí, sí, sí. O sea que ya teníais unos cuantos años. Tú por lo menos a Itziar no la conozco, pero ya más de Sí, 40 sí, años, sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí, ya Claro, ya cuando teníamos experiencia. el grado de fallo de una empresa montada por emprendedores de edad parece que es muy pequeño, eso también es cierto y tiene mucho que ver con lo que has Bueno, es dicho, ¿no? más Con el... pequeño, pero emprender siempre es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, ujú. Vale, también es verdad que con más años la capacidad de asumir riesgos también es más pequeña, claro. No es lo mismo tener 20 años que uno no tiene casi responsabilidades que tener ya unos cuantos años, ¿no? Y claro, hay más responsabilidades personales y demás. claro, eso es. Vale. Ujú. Vale, entonces decidisteis crearlo. Claro, no teníais conocimientos de lo que es a nivel mercantil, ni una sociedad, ni contabilidad, ese tipo de cosas, imagino que no conocíais, No, ¿no? lo hemos ido construyendo todo en la medida Ujú, de nuestras necesidades. Nos hemos rodeado de gente ujú, estupenda que nos ha ayudado. También ujú, hemos cometido muchos errores, que es la mejor forma de aprender. Y poco a poco, pues ujú, hemos ido construyendo una estructura, bueno, que nos ha permitido avanzar. ujú, ujú. En lo que es el emprendimiento en sí mismo, imagino que iríais a ver alguna de las agencias de desarrollo, ¿verdad? Quizás a Guipúzcoa o Sí, no, sí, no, sí. sí. Estuvimos bajo el paraguas de Big Ujú, Guipúzcoa los primeros ujú, 4 años, creo, una cosa así, ujú, que la verdad es que fueron nuestro colchón, ujú, nos acogieron como si fueran nuestras familias y nos apoyaron en todo y nunca ujú, les estaremos lo suficientemente agradecidas. Mm. ujú. Vale. Y has dicho que también cometisteis algunos errores. No sé si quieres contar alguno para que quien nos escuche, que a lo mejor esté prevenido y no lo cometa. Bueno, a ver, yo creo que todos tenemos Alguno que te que acuerdes. cometer nuestros propios errores y que no sirve de Ujú, nada que uno ujú, anticipe a los demás, porque si no vas a cometer ese error, vas a cometer otro. Y realmente creemos que, bueno, aquí de hecho ujú, creemos firmemente que cuando cometes un error, eso es lo que mejor aprendes y lo que nunca se te olvida. Entonces, bueno, ujú, ¿qué errores cometimos? Pues el más importante, que yo creo que es común a todos los emprendedores, es la falta de criterio que tienes para elegir a tus compañeros de viaje. Claro, cuando una empresa comienza, pues necesita una asesoría, necesita abogados, necesita, bueno, pues una serie de ujú, compañeros de viaje que por tu inexperiencia, pues ujú, preguntas tal, pero bueno, pues coges a veces a personas que no están en tu misma sintonía y que no te permiten ujú, avanzar a la velocidad que tú quieres avanzar. Y además por tu inexperiencia te das cuenta de que no son las personas que te tienen que acompañar, eh, te das cuenta cuando pasa un tiempo, o sea, tampoco te das cuenta ujú, inmediatamente y eso retrasa a veces tus proyectos, ¿no? ujú. Fundamentalmente Vale. yo creo que los mayores errores se cometen con los compañeros de viaje, ¿no? Por Ujú, inexperiencia y por, pues, bueno. ujú. Vale.
Y bueno, entonces ya, ya vais con el buen console, como has dicho. Ahora falta la almohada, el edredón para ponerse calentito ya en la empresa. No sé si necesitasteis financiación al principio, porque has dicho que invertisteis en tecnología, ¿no? Entonces eso supongo que tuvo un coste al principio, ¿no? Fue una Sí, inversión realmente. hemos tenido diferentes Mm, ayudas, tuvimos ayuda de la mm, Diputación, recuerdo, para financiar una de nuestras primeras máquinas que nos permitió mm, pues, dar un salto tecnológico muy importante. Hemos mm, tenido ayudas a través de proyectos de investigación financiando, bueno, pues también material fungible o personal. Hemos tenido diversas mm. ayudas que nos han Sí, sí. acompañado todo este tiempo, claro, porque si no Ujú, es muy difícil. ujú. Vale, y con las ayudas habéis podido a asumir Sí, esas sí, sí, inversiones. sí, hemos Vale. podido, sí. Y luego ya el siguiente paso es conseguir que haya clientes. Imagino que eso para vosotros igual fue lo más fácil, porque como teníais Sí, ya a ver, los clientes ya los teníamos. muchos Realmente pacientes, los etcétera, ¿no? clientes, eso es, los clientes Ujú, ya los ujú, teníamos y posicionarte con esta I+D lo que te hace es, bueno, pues tener otra imagen, ¿no? Tener otra imagen que te hace fidelizar aún más a los clientes. Entonces, ese ujú, igual, a ver, nunca deja de ser un problema porque hoy en día todos ujú, los sectores se ven afectados por esta oleada que hay de tirar los precios y de conseguir, bueno, ujú, pues esta política de tierra quemada, ¿no? Que afecta a todos los sectores y también afecta al nuestro. Pero sí, en ese momento yo creo que conseguir clientes era igual el menor problema. ujú. Si os ha afectado es porque hay competencia, ¿no, ¿Eh? Concha? Que ¿Perdón? si os ha afectado la política de precios de otros es porque hay competencia, ¿no? Porque no estáis solos en Bueno, el hay mercado. competencia, pero muchas veces es una competencia desleal. Es Ujú, desleal porque, bueno, aquí no hay, en nuestro país no hay ninguna regulación para que pueda venir cualquier empresa de fuera a competir aquí sin tener incluso infraestructura, tirando los precios y ofreciendo, o sea, no, no hay ningún tipo de regulación incluso en qué es lo mínimo, ¿no? que se tiene ujú, que tener para hacer un diagnóstico. Ahora sí que parece que ha habido un esfuerzo en la Unión Europea. España se ha ujú, adherido y el año que viene todos los laboratorios que dedicamos a esto vamos a tener que tener una normativa de calidad muy exigente y el que no la tenga no podrá dedicarse a esto. ujú. Pero esto tenía que haber ocurrido hace 10 años igual, ¿no? No ahora. Ya, ya, ya. O Sí. sea, que ha habido laboratorios que hacían este tipo de diagnósticos sin tener la tecnología, los Hay laboratorios muchos y lo adecuados. siguen haciendo. Sí, sí. La genética, Ya. date cuenta Mm, que la genética vende mucho, ¿no? Es algo pues, que está en boca de todos, ujú, ahora mismo con el tema de la serie esta de National Geographic, que ha salido Chris Hemsworth, que tiene un riesgo a padecer Alzheimer, que desde aquí digo que lo del riesgo a ujú, padecer Alzheimer no es porque tenga dos genes, porque dos genes tenemos todos, uno de nuestra padre y otro de nuestra madre, sino porque tiene los genes alterados por mutaciones, ¿vale? Entonces, ujú, desde aquí ya aprovecho la ocasión y ujú, lo digo. Pero, pero bueno, sí que es verdad que hay bueno, muchos laboratorios, ¿no? Muchos centros que quieren ujú, subirse, o que han querido siempre subirse al carro de la genética y, ujú, y que no tienen experiencia, ¿no? Entonces, ujú, todavía se tiene mucho, no sé cómo decirte, hay una sensación de, bueno, yo pongo las máquinas y ya está. Y ujú. hacer un diagnóstico son otras cosas, no hay que tener experiencia, hay que tener conocimiento y no Sí, solamente sí. un tema tecnológico. Ujú, comprendido. Y para hacer frente a esa competencia, además de maquinaria y demás, ¿habéis recurrido a alguna patente, algún tipo de protección intelectual, de ese No, tipo de cosas? no, No es no, no. posible, ¿no? No es posible No es porque posible. las secuencias del genoma humano no pueden ser patentadas, Ya, entonces no es posible. ya, ya. No. ¿Y certificaciones de algún tipo que Sí, existan eso en sí, vuestro eso mercado? Es sí, así, ¿no? eso sí, eso sí. Tenemos Ujú, certificaciones que nos ujú, diferencian a veces de nuestra ujú, competencia. Tenemos muchos años de experiencia, que eso también hace
que nos Ujú, diferenciamos de la competencia. Y luego, bueno, pues cada ujú, uno tiene una manera única de hacer las cosas. En nuestro caso ujú, somos un centro que personaliza mucho su atención, que hace mucho ujú, seguimiento tanto al paciente como al facultativo que lo lleva, y entonces yo creo que eso se ujú. valora mucho. Vale. Y luego, en cuanto al ámbito de donde estáis trabajando, imagino que geográficamente no podréis ir a todas partes, ¿no? Sí, sí, Digo, sí, digo sí. No, de por hecho, capacidad, sí. nosotros Sí. no somos profetas en nuestra tierra, Mm. quiero decir. Creo que aquí en Ajá. Euskadi no hay ningún Mm, centro que nos mande muestras ahora mismo. En cambio, bueno, hay hospitales de referencia a nivel nacional que nos envían estudios habitualmente, y también desde mm, Sudamérica recibimos estudios. Entonces, geográficamente hoy en día ya no hay distancias para poder ajá. trasladar las muestras de los pacientes. O sea, cuando dices estudios, dices eso, muestras de pacientes, ¿verdad? Eso es, eso es. Vale. Para que vosotros hagáis un diagnóstico ya definitivo del... Claro, date cuenta que Mm, las enfermedades genéticas, al ser enfermedades raras, tienen una prevalencia muy baja. Entonces, claro, ujú, en todos los centros no puedes tener todas las enfermedades que se conocen. Tienes, pues igual, las más ujú, prevalentes en tu ujú, población o las que te piden más frecuentemente por tus especialidades médicas, pero todas no las puedes tener. Entonces, algunas ujú. tienes que externalizarlas siempre. Ya, ya, ya. ¿Cuántas enfermedades genéticas hay, Concha, por curiosidad? Pues yo creo que ahora mismo estaremos por un recuento de unas 7.000 más o menos, o 7.500. ¿Y vosotros sois capaces de diagnosticar todas? Ah, No, no somos capaces no. de diagnosticar todas. No. Pero Sí que es verdad que una parte en sustancial. teoría, Mm, en teoría ujú, tenemos la tecnología para diagnosticar todas, pero como te decía antes, no es un tema únicamente tecnológico, es un tema que ujú, luego tú tienes que tener un conocimiento para, cuando a ti te salen unos datos de una máquina, saber interpretarlos ujú, y hacer un ujú, diagnóstico correcto. Entonces, ujú, aunque tecnológicamente sí podríamos, pero luego la ujú, prudencia nos ujú, hace ser más cautos. Pero bueno, ahora mismo tenemos una cartera de servicios que tiene más de 500 enfermedades ujú, genéticas, entonces tampoco está mal. O sea, vosotros hay 500 que sí sois capaces de identificar sin lugar a dudas. Sí, Con eso sí. es, Bueno, podríamos hacer más, lo que pasa es que que sois muy buenos en esas, sí, digamos, por son decirlo muy así. buenas, sí, 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 Mm. lo somos, sí. Y por eso hay muchos hospitales y demás que recurren a vosotras Sí, porque ellos a lo mejor saben de 50, pero no de 500. Entonces hay alguna de esas para las eso que os es, llaman, ¿no? eso es. Vale, ahora lo voy entendiendo. Y si fuera una de esas 6.500 que no incluís, ahí habría que recurrir a otros laboratorios que pueda haber en el mundo que a lo Sí, mejor sí que claro, o tienen sea, aquí en conocimiento de España esto. también tenemos Mm, otros centros que mm, son estupendos y que también hacen ujú. cosas maravillosas, Sí, sí. y que, bueno, cada uno está especializado en sus propias Ujú. enfermedades. Una pregunta, Concha. Eh, un centro, vamos a poner un centro de Bogotá, has hablado de América Latina. Bogotá es una ciudad Sí. bastante grande que seguramente habrá algún centro que os haya podido llamar desde allí. ¿Cómo se han conocido? Pues ahora mismo yo creo que todos los clientes de Sudamérica nos han conocido a través de las Mm, redes sociales. ahí va. Curiosamente, Sí, nos sí. han conocido a través de las redes sociales, y entonces, bueno, pues se han puesto en contacto con nosotros, al principio tímidamente para pedir alguna cosa, y luego, bueno, pues hemos Ujú, hecho videollamadas, hemos hecho campañas de ujú. marketing y demás, y bueno, pues hay algunos Ajá. centros que están colaborando con nosotras. Sí, O sí, sea que sois muy las activas muestras mensajería y ya está, no hay ningún problema. o sea que sois muy activas en redes sociales o activas, vamos a decir Bueno, activas no sé porque si somos muy era- activas, somos activas porque hoy en día las redes sociales son Ujú, un vehículo de marketing como otro cualquiera, entonces tampoco ujú. podemos darle la espalda a algo que es una realidad hoy Bueno, en día. Entonces, para desde aquí llegar te a América animo a que Latina, nos sigas en redes sociales, a DNA Data, que tenemos no sé tanto si, yo Instagram creo que como ya os seguí, LinkedIn. yo creo que ya os seguimos, ¿eh? Vale. Seguro que sí. El, porque nosotros intentamos seguir a todas las empresas nuevas del País Vasco, así que yo creo que sí. Pero bueno, en cualquier caso, a los que nos escuchan que no les siguen, ya saben que, aunque claro, Sí, además así una... también en las redes no solamente es que vendamos lo que hacemos, sino también procuramos dar visibilidad
a Claro. enfermedades raras que pasan desapercibidas, apoyar a Ujú, asociaciones de pacientes. Cuando ujú, existen movimientos, pues yo qué sé, noviembre es el mes, por ejemplo, del cáncer de ujú, próstata, pues concienciar a la gente, o ujú, sea, intentamos pues poner nuestro granito de arena, utilizar las redes no ujú, solamente para vender, sino también para ujú, concienciar y que la ujú, sociedad sepa un poquito más de todos estos temas. ujú. Sí, sí. Y a nivel estatal, imagino que os han conocido por vuestra labor anterior Sí, 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 en sí, la a nivel Proniclínica, estatal ¿verdad? somos conocidos pues porque Claro, ya llevamos muchos años, yo llevo más de claro. 20 años Mm, en esto y ujú. bueno, pues hemos coincidido a lo largo Conoces, de este camino, conoces a todos los colegas que puede haber o sea, a casi todos, en vamos mil a decir, kilómetros a a la casi redonda. Sí, todos, sí. sí, sí. Bueno, igual se te escapa alguno nuevo, alguno joven, ¿no? Hombre, seguro que sí. Eh, y Concha, has dicho antes que en Euskadi, sin embargo, no os llaman. No, ¿Eso cómo se explica? ¿Eso cómo se explica? no lo sé, dicen que nadie es profeta en su tierra, así que es verdad que aquí, Bueno, bueno, Osakidetza no tiene debería ser así. unidades de genética bastante potentes que entran Ujú, dentro de su marco y bueno, sí que es verdad ujú, que a principios de año, o creo que fue a principios de este año, salió la convocatoria de la externalización de pruebas de Osakidetza ujú, y bueno, pues se la llevó un ujú. competidor de Espero los... que no sea uno de los que lo hacen mal, por lo menos. No, 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 para nada, No, para nada, no, 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 vale, vale, vale. para Como has nada, lo contado antes hacen que había muchos que no. estupendamente. Por Vale, eso te vale. decía que es que a veces, bueno, pues esto es Ujú, así, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Bueno, en un concurso público, evidentemente, Claro, no es fácil ganarlos. No, no es no, fácil. no, no es nada O fácil. sea, Pero bueno, ya te digo, tenemos mm, otros hospitales importantes de la ujú, red pública que confían en nosotros, que llevan ujú, muchos años confianza en nosotros y eso también, pues bueno, pues nos da ujú. una tranquilidad. Mm. Vale. Y ahora, si quieres, vamos a hablar un poquito de ese estilo de gestión conciliador que has comentado antes, Mm. que le habéis dado mucha importancia. Sí, sí, Bueno, has comentado una base que es la conciliación de la vida personal y la laboral. eso es. Mucha gente cree que esto cuesta dinero. Bueno, nosotras podemos demostrar que Matízalo, Concha. no, no es Mm, así. Yo mm, creo que no es así mm, porque cuando el equipo está implicado en el proyecto de mm, empresa, se siente valorado, respetado, se siente que forma parte de algo y que su trabajo realmente es mm, importante y mm, se le ofrece esa posibilidad pues cuando tiene un problema, que claro, cuando hablamos de conciliar siempre hablamos de las mujeres que tienen hijos, pero conciliar mm, es mucho más, ¿no? Conciliar es que tengas que ir a atender mm, a tu altad porque se ha puesto malo mm, o porque tú te pones malo o porque necesitas hacer gestiones de tu vida privada que todos necesitamos hacer mm, en nuestras vidas. Entonces, mm, bueno, nosotros damos a la gente esa posibilidad de que salga cuando lo necesite, haga sus gestiones, haga lo que tenga que hacer, que si quiere teletrabajar, teletrabaje, cuando tiene que cuidar a un familiar o cuando tiene que hacer algo de esto. Y la realidad es que luego las personas se preocupan por recuperar ese tiempo y se preocupan porque el trabajo salga adelante y si es necesario quedarse luego más tiempo, se quedan sin que se les diga nada. Entonces yo creo que mm, realmente cuando se confía en las personas y hay un clima de trabajo basado pues eso, en la confianza, en el respeto, en la mm, valoración del trabajo de cada persona, yo creo mm, que es el camino, vamos. mm, Aparte de que haces las vidas de las personas del equipo mucho más sencillas, ¿no? mm. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, proyectos de futuro, Concha, ya mirando al futuro, no sé si ya estáis contentas con lo que estáis haciendo, si queréis darle No, un proyecto nuevo, siempre si vais a abrir tenemos nuevos delegaciones. proyectos, siempre tenemos nuevos Mm, proyectos. Ahora, por ejemplo, pues uno de los proyectos más inmediatos es trasladarnos de aquí del parque a otro local, pues mm, porque ya nos hemos quedado aquí muy pequeños, ya no podemos crecer, pero mm, siempre tenemos nuevas líneas de diagnóstico y nuevas líneas de investigación para poner en marcha. mm.
Pero os vais a trasladar dentro de Miramón, no os vais a ir a otro sitio. Pues no lo sé, no lo sé, Ah, porque no lo la verdad sabes. es que Miramón ha tenido tanto éxito que no tiene sitio. Entonces, Sí, la Viralgen verdad es que no lo sé. Sí, está ha echando tenido a la gente, tanto efectivamente. éxito que ahora no hay ni Mm, sitio. mm, Entonces, no te Ya. puedo Mm, decir porque es algo que estamos mm, mirando ahora mismo, no lo sé. mm. Ojalá pudiéramos Sí, quedarnos sí, sí. aquí porque estamos muy contentas, pero tampoco lo sé. Mm, mm. Y más cositas que estéis cavilando o que tengáis en la cabeza para más adelante, no tiene por qué ser inmediato, ¿eh? No, no, de momento no. O sea, No, vamos a tener los no nos lo pies puedes, bastante en la tierra. no nos lo No, puedes contar tampoco, ¿no? ahora Porque igual está todavía mismo, verde. el salto más importante en el que estamos, bueno, todavía tenemos que mejorar todo el tema este prenatal que te he comentado, que seguimos trabajando en Mm, ello, pero uno de los saltos más importantes que tenemos que hacer es mejorar la rapidez y la calidad de los cribados que hacemos cuando estudiamos todo el genoma de la persona, ¿no? Eso mm, es el reto de los próximos años. Yo creo que mm, van a simplificarse mucho los diagnósticos y tenemos que estar ahí y aportar. mm. Muy bien. Pues nada, Concha, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones y mucha suerte con esa mudanza también. Muchísimas gracias a vosotros. Mm, mm. Gracias.